Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos por estar aquí este lunes 3 de agosto ya con este mes iniciado. Que sea una gran y bendecida semana para todos. Si me permiten, voy a iniciar fijando una posición a propósito de dos temas. Continúa como tema fundamental del debate la consulta sobre los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias. Estamos ante una regulación de alta relevancia para la vida democrática porque involucra simultáneamente el derecho de las audiencias y la libertad de expresión y de prensa. Por ello, desde este micrófono hago un llamado a la ciudadanía, a las audiencias, a las organizaciones de la sociedad civil, a las universidades, a los académicos, investigadores y especialistas, a los periodistas, comunicadores, concesionarios, programadoras y personas defensoras de las audiencias, así como a todos los sectores interesados para que conozcan el proyecto, lo analicen y hagan llegar sus observaciones. La consulta permanecerá abierta hasta el 21 de agosto y puede verificarse directamente en el portal de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. La propia convocatoria establece que pueden participar cualquier persona, sector, agente regulado o interesado mediante comentarios, opiniones, aportaciones y elementos de análisis. Esta es una oportunidad de participación que debe aprovecharse plenamente. Estamos ante una decisión de gran trascendencia para nuestra democracia en México. Entre los aspectos que deben revisarse con sumo cuidado se encuentra en primer lugar el uso de conceptos amplios como información falsa, descontextualizada, veraz u oportuna. Sin definiciones objetivas y precisas, estos términos podrían permitir que una autoridad administrativa revise contenidos periodísticos y que una diferencia respecto de la versión oficial termine con una sanción. En segundo lugar, deben aclararse las atribuciones de la propia Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Al parecer, se pretende que sea esta autoridad la que supervise la actuación de los defensores de las audiencias, lo cual, por supuesto, iría más allá de lo que establece nuestra Constitución y la ley. En tercer lugar, las reglas deben dar certeza a los ciudadanos y a los medios de comunicación sobre las sanciones, los procedimientos y los criterios que determinarán las multas. No puede ser este tema un inhibidor de la libertad de expresión. Defender los derechos de las audiencias es una obligación constitucional, pero esa protección debe fortalecer, nunca debe debilitar la libertad de expresión, la pluralidad informativa y la autonomía editorial. La consulta pública representa una oportunidad para corregir ambigüedades, establecer límites claros a la actuación de la autoridad y construir lineamientos que brinden certeza a las audiencias y a los medios de comunicación. La democracia necesita audiencias protegidas y también necesita medios libres, periodistas independientes y una sociedad con acceso a información plural. Estos derechos deben garantizarse conjuntamente. Un derecho no debe excluir al otro. Si me permiten, también fijaré una posición a propósito de la protección de niñas, niños y adolescentes. Quiero referirme
en un sentido positivo a la discusión nacional que se está desarrollando sobre el impacto de las redes sociales y las plataformas digitales en niñas, niños y adolescentes. Hoy, desde el Ejecutivo Federal, se dio continuidad a este tema y se presentaron evidencias sobre los efectos que puede tener el uso excesivo de las plataformas en las niñas, en los niños y en los adolescentes. También se plantearon alternativas que deben analizarse y discutirse ampliamente, como limitar el uso de teléfonos inteligentes durante las jornadas escolares, revisar la edad mínima para acceder a redes sociales y establecer responsabilidades para que las plataformas incorporen mecanismos de protección desde su diseño. La intención anunciada es continuar un debate nacional basado en la evidencia y experiencias internacionales para, evidentemente, definir y fijar la posición de nuestro país en términos de política pública y de leyes. Destaco que México cuenta hoy con referentes positivos en esta materia que pueden enriquecer el análisis nacional. Querétaro ha demostrado desde el ámbito legislativo y ejecutivo que es posible construir soluciones en favor de las niñas, niños y adolescentes. La denominada Ley Curi, impulsada por el gobernador Mauricio Curi, representa un esfuerzo por conciliar el avance tecnológico que vive el mundo y también proteger de manera integral a la niñez. Este acierto que se está llevando en Querétaro nos demuestra la importancia de, por supuesto, una discusión que será fortalecida con ese ejemplo, pero ahora en términos nacionales. Como presidenta de la Cámara de Diputados, considero necesario avanzar en la protección de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos del entorno digital. El interés superior de la niñez debe orientar cualquier decisión y exige prevenir la exposición a contenidos dañinos, al acoso, el contacto con desconocidos y a las prácticas tecnológicas que puedan favorecer el uso compulsivo de las redes. Al Congreso de la Unión corresponderá aprobar una legislación que proteja a las infancias, promueva su sano desarrollo, fortalezca el acompañamiento de las familias y las comunidades educativas y también, evidentemente, proteja sus datos personales y establezca responsabilidades claras para las plataformas. Sin lugar a dudas, este tema es importante. Tendrá que darse la discusión también aquí en la Cámara de Diputados y recordando siempre el interés superior de la niñez, debemos, en lo posible, construir los acuerdos suficientes para que tanto en las comisiones como en el Pleno podamos dotar a nuestra nación de el mejor andamiaje legal para proteger a las niñas, a los niños y a los adolescentes de nuestro país. Muchísimas gracias. A sus órdenes. Muchísimas gracias, diputada. Tenemos una lista de compañeros que quieren decir algo a usted. En primer lugar, Margarita Nicolás, de Cadena Raza. A tus órdenes, Margarita. Muchas gracias. Doctora, buenos días. Buenos días. Yo te quiero preguntar sobre estos lineamientos que aún apenas se comenzó la discusión, sin embargo vemos que en Puebla ya el gobernador y su equipo de comunicación social han decidido que no se van a hacer preguntas individuales, sino por grupo, y tiene uno que decir qué va a preguntar. Entonces, pues yo creo que los lineamientos llegan tarde para Puebla porque pues ya está ahí decidida de qué forma se pregunta y cómo y qué. ¿Qué hacer ante esta situación? Pues que puede cundir en toda la República Mexicana, sobre todo donde gobierna Morena.
Gracias, Margarita. Hoy estamos ante un gran reto y, por supuesto, ante una posible adversidad. Si permitimos que haya lineamientos o incluso leyes que mermen, lastimen, disminuyan la libertad de expresión, la libertad de prensa, o que incentiven la autocensura, eso será, digamos, para generarle más poder a los poderosos y para lastimar a los ciudadanos. Es absolutamente esa la consecuencia, porque lo hemos vivido en otros países. Así es que yo espero que en todas las entidades federativas y a nivel federal podamos encontrar mesura, podamos privilegiar los derechos de las audiencias, privilegiando también la libertad de expresión y de prensa. Hay siempre una tentación, siempre, me refiero ahora y antes, pero esas tentaciones se les aplaca, por supuesto, con racionalidad. Me refiero a exigiendo desde la ciudadanía que no haya excesos. Por eso es que hoy la convocatoria desde este micrófono es a todos los ciudadanos, a todos quienes de una u otra manera puedan conocer del tema, participen en esta discusión de los lineamientos, hagan valer sus propuestas, hagan saber a la comisión que resolverá sobre estos lineamientos la preocupación fundada de imprecisiones que después podrían volverse claramente, pues, la base para violentar la libertad de expresión o de prensa. Es necesario participar y es necesario fijar una posición. Tenemos, digamos, está la convocatoria abierta, hay que acudir a ella y hay que demostrar esta preocupación nacional que está claramente latente, no solo en los medios de comunicación, que claro serán, por supuesto, los más afectados, o los periodistas, sino la ciudadanía, que en estricto sentido será la que tenga el impacto más lastimoso porque ya no podrá saber exactamente qué está pasando, o porque alguien desde una autoridad, desde un gobierno, desde una visión, va a definir qué es verdad o qué no es verdad. Y eso me parece que, por supuesto, es muy complejo en términos democráticos. Y, por ejemplo, en la relación de los foros, sabemos que pues son farsa, porque nunca se toma en cuenta. Además, ya se sabe que los lineamientos no pueden ser cambiados, van a aprobarse tal como vienen de la propuesta presidencial. Entonces, ¿para qué engañan también a las audiencias si no se va a cambiar nada? Decía apenas el diputado Monreal que se puede cambiar la ley, pero los lineamientos son intocables. Bueno, no oí la declaración del doctor, que digo desde mi perspectiva, es que hay que acudir en este momento a hacer valer la verdad, la voz y los derechos. Es necesario proteger la libertad de expresión, es necesarísimo para este país y para la democracia, para los niños, para los jóvenes, para todos, mujeres, hombres, adultos mayores. Es obligado a poder recibir la información que queramos, a ver el canal que queremos ver, a escuchar la estación de radio con el análisis que nos gusta escuchar y que no haya un sesgo generado desde pues una posición gubernamental, la que sea, me refiero desde el municipio hasta los estados, la federación, no importando el partido que esté gobernando. Se necesita tener libertad para elegir como audiencia lo que querramos. Fíjate que curiosamente tú nos platicas que vienes de
de estar con los caricaturistas. ¿Tú ves a futuro que con estos lineamientos, que con estas censuras que va a haber, el caricaturismo va a renacer como sucedía con Porfirio Díaz, con Victoriano Huerta? Como la gente casi no sabía leer ni escribir, pues la caricatura era, y todavía ahora los caricaturistas son perseguidos, son amenazados, casi los despiden de sus empleos, pues porque no les gustan las caricaturas, que a veces dicen más que una nota informativa. ¿Tú crees que regresemos a la caricatura, pues precisamente para no meterse con una nota? Que digan, bueno, pues ahí están, la gente que lo interprete, ¿no? Bueno, tuve hoy la oportunidad, sí, en la mañana de compartir el pan y la sal con varios caricaturistas en este país, y por supuesto que es una preocupación el tema de los lineamientos, claro que lo es. Y también es un hecho que pues, nos toca a todos defender estos derechos que, además de que tenemos consagrados en nuestra Constitución, son derechos fundamentales y son derechos que han permitido que la sociedad evolucione. No podemos involucionar como país, no podemos estar dando pasos como cangrejo de lado y hacia atrás. Tenemos que construir en positivo, y yo espero que podamos hacerlo siempre confrontando ideas. Eso está bien, fijando posiciones distintas, justamente es la pluralidad, y también respetando, por supuesto, la posibilidad del otro de disentir, pero que haya esas dos posiciones, incluso si es a través de la caricatura, si es a través de una columna, si es a través de un análisis periodístico, si es a través de una investigación, de una opinión, a través de cualquier, digamos, mecanismo de información que le permita a los ciudadanos abrevar, tener toda la información posible para que los ciudadanos siempre, de manera inteligente, definan qué les gusta y qué no les gusta. Y eso a mí me parece que es absolutamente bueno. Una noticia sesgada, un análisis parcial o una visión de una verdad ideológica, por supuesto que siempre va a dañar a cualquier país, incluyendo al nuestro. Pero tú visualizas en los muros, en las paredes, caricaturas pegadas para que no haya esa censura. Pues mira, a lo largo de la historia, los moneros, los caricaturistas, esta crítica a la política o a los políticos de manera visual, de manera gráfica, incluso han como mutado. Antes era solamente un dibujo, ahora hacen hasta GIFs, hacen pequeños videos en términos de caricatura. Yo creo que todas esas herramientas siempre para habilitar al ciudadano y tener una mejor información siempre ayudarán a la democracia. Y finalmente, te quiero preguntar, ¿cuál es tu lectura política de lo que está sucediendo en la UNAM? Pues hay ya mucho revuelo porque se va a repetir el examen, 58,000 estudiantes, y sobre todo, la UNAM siempre ha sido blanco de los gobiernos en turno, de que les disminuyen el presupuesto, lo quieren minimizar para que resurjan otras o que surjan otras. ¿Tú qué lectura es esta? Y bueno, pues que no se menoscabe ni a nivel nacional ni internacional la presencia de la UNAM. Muchas gracias. Gracias a ti, querida Margarita. Dos cosas. Uno, por supuesto, a mí me parece que es una salida, una respuesta, digamos, un resultado después de todo lo que tuvo que analizar la comisión, que
que creo puede haber, por supuesto, visiones distintas, pero a mí me parece que es la más afortunada para dar certeza. Me refiero a repetir el examen de manera presencial con quienes tuvieron los mejores resultados o quienes incluso pudieron llegar a quedarse en la UNAM. Me parece que es una solución pues que se acerca, llamémosle, hacia lo perfecto, ¿no? Claro, hay una discusión, evidentemente, pero yo creo que es una muy buena decisión de la comisión. Y segundo, lo mencioné en mis redes sociales y hoy lo reitero en este micrófono, la Cámara de Diputados necesita darle a la UNAM más presupuesto para que se amplíe la matrícula y más jóvenes puedan estudiar en nuestra máxima casa de estudios. Es necesario fortalecer presupuestalmente a la UNAM, no solo con discursos, no solo con mensajes políticos, sino con recurso, para que ese recurso pueda permitir a más jóvenes continuar sus estudios en una escuela pública de calidad que les permita tener un mejor futuro. Yo estoy convencida que esa es, desde la Cámara de Diputados, la respuesta que nosotros como legisladores debemos darle a los jóvenes. Ojalá y en la discusión del ejercicio fiscal 2027 podamos construir un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios para fortalecer a la universidad en términos presupuestales. Gracias a ti, querida Margarita. Continuamos con Cintia Stettin de El Heraldo. Buenos días, presidenta. Buenos días, Cintia. Yo dos preguntas. Sí. La primera sería, hoy en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum mencionaba que pues esto de limitar el uso de teléfonos celulares para menores de edad pues estaría ya implementándose en el principio del ciclo escolar, que es en septiembre. Esto no es muy precipitado, justo sería a través de lineamientos, no dejarían que ustedes pues como legisladores participaran un poquito más. Y la segunda pregunta que tengo, pues una de las causas que se menciona de que los menores de edad utilicen pues digamos celulares es que los padres de familia en muchas ocasiones trabajan y la única forma es digamos que los niños se puedan entretener es a través de una tableta. ¿Ustedes pugnarían porque regresaran las escuelas de tiempo completo que fueron eliminadas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador? Gracias. Gracias, mi querida Cintia. Pues claro que sí. A ver, la primera. Entiendo que van a hacer, están construyendo desde el Ejecutivo a través de foros y de una escucha pública nacional esta iniciativa y esta ruta para pues digamos regular el acceso de las niñas, niños y adolescentes a las plataformas, celulares, redes y demás. Y yo comparto esa preocupación. Yo cuando lo escuché en la mañana me parece que eso es de verdad algo absolutamente necesario. Más si me apuras, vamos tarde. Ya funcionó, está funcionando. El gobernador Mauricio Curi dio el ejemplo desde Querétaro. Necesitamos retomar esa experiencia positiva de Querétaro, hacer lo que nos toca desde la federación, incluso desde este Congreso, desde esta Cámara de Diputados, porque ya hay derecho comparado. O sea, ya hay países que han regulado para proteger bajo la premisa, evidentemente, del interés superior de la niñez. Entonces, si ha funcionado en otros países, si ya hay derecho positivo vigente y está generando mejores condiciones, hay que hacerlo nosotros en este país. Y claro, por supuesto, lo digo convencida, yo les he dicho muchas veces aquí, yo soy producto de la escuela pública. Claro que una escuela pública de tiempo completo habilita a los papás a poder trabajar, a las mamás a poder trabajar y
le garantiza a las niñas y a los niños un espacio seguro, con protección civil, con alimentación, con educación. Por supuesto que siempre será bueno que pensemos en regresar las escuelas de tiempo completo, más allá de una visión ideológica partidista o en una discusión casi de espectro ideológico, es por las niñas y los niños de este país, porque un niño que está protegido en una escuela de tiempo completo deja de estar solo en su casa o acompañado, sin, digamos, cuidado de lo que ve y escucha en alguna plataforma o en algún aparato tecnológico. Evidentemente siempre será bueno pensar en que las escuelas de tiempo completo regresen a nuestro país. Gracias, querida. Continuamos con Félix Muñiz. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Preguntarte primero con respecto al derecho de las audiencias. Ya la Iglesia Católica se pronunció en contra. Y para mí esa consulta, que si la gente, la mayoría de esta gente que es pobre no tiene ni internet, ¿cómo se va a meter esa consulta? Pero bueno, ya sé cuál va a ser el resultado. Si esto se aprueba, porque la mayoría de votos aquí en la Cámara de Diputados está domesticado el voto aquí, ¿cuál sería el costo político que tendrían que pagar en las próximas elecciones? Esa sería mi primera pregunta, diputada. Absórbanse. Sí, señor. La otra es, entonces, ya no podríamos nosotros decir narcoterroristas o narcopolíticos, porque bueno, el narcoterrorismo ya lo definió Estados Unidos y se ha quedado como pues una enseñanza de que ya se les puede identificar así. Eso ya quedaría prohibido. Y parece ser que lo de Rubén Rocha, pues ya ni sabe nadie dónde está, si está en México todavía o qué está pasando. Y esto precisamente le están dando mucho auge a lo de las audiencias. No sé si eso está distrayendo. A lo de las audiencias, o sea, por lo de las audiencias se distrae lo del tema de Rubén Rocha, pero aquí parece que ya se les olvidó dónde está y buscarlo y todo esto. Pero a la justicia norteamericana ya se le habrá olvidado también que tienen que irse para que lo juzguen. Estados Unidos olvidará eso. Y finalmente, Ricardo Monreal hace unos días habló sobre 19 reformas que traen en su agenda. No sé si ustedes ya las revisaron, ya las tienen, y en cuáles de ellas sí apoyarían. Esas serían mis preguntas, diputada. Gracias. Primero, por supuesto, el tema de los lineamientos, claramente, creo, Félix, es algo que no podemos soslayar, o sea, no podemos dar por hecho que como va a ser, digamos, como fue el saque, llamémosle así, como es la primera redacción, terminan siendo aprobados. Yo aspiraría que no, o sea, yo aspiraría que sí hubiera escucha, diálogo, debate y corrección, sobre todo que hubiera certeza de qué, lo mencionaba hace rato, de qué va a pasar, de qué facultades tienen, de cómo se va a precisar las palabras que ahí se definen. Me parece que es obligado. O sea, no podemos suponer que así se va a quedar y dejar de hacer algo. Me refiero como país. Porque además, bueno, pues para eso lo ponen a consulta, ¿no? Para que se pueda perfeccionar. Ya pasó por el Congreso, o sea, en realidad ya no está en la ruta legislativa. Estos lineamientos se hacen a propósito de la reforma legal. Entonces yo espero que sí podamos tener una participación nutrida, digamos, con una capacidad de discernimiento y de poder plasmar las preocupaciones en esta plataforma. Es lo que hay, digamos, más allá de si queremos otra. Lo que hay hoy es una plataforma a la que hay que meterse. Pues hay que meterse. Hay unos lineamientos que pueden o no gustarnos, hay que analizarlos. Yo creo que es obligado en términos, digamos, de la defensa de prensa, de la defensa de la libertad de las y los mexicanos en sus expresiones. Lo que
estas palabras que se pueden o no se pueden decir, de si se sancionan o no por el INE, de si se permiten o no en los medios o en las redes, me parece que nos obliga, yo diría, a siempre tener un hilo conductor y una prioridad, y es evidentemente la posibilidad de tener una discusión pública. Si empezamos a callar o empezamos a limitar o empezamos a sancionar, porque está en los dos lados del espectro ideológico, me refiero, se dicen palabras aquí, pero también se dicen palabras acá. Entonces, si de repente a ambos lados de la moneda se empieza a callar, pues el mayor afectado va a ser la ciudadanía. Así es que yo espero que eso, lo que pasó a propósito de la resolución del INE pueda tener una valoración distinta en el tribunal. Y la agenda legislativa, Gallo, se construye con dos vertientes. La primera es en los grupos parlamentarios, y las plenarias de los grupos parlamentarios se llevarán a cabo en agosto. Cada grupo parlamentario definirá sus prioridades y después se construye en función de las comisiones. Sí entiendo perfecto, por supuesto, que hay una mayoría legislativa que tiene una ruta a propósito de sus prioridades, pero me parece que siendo, plurales en esta Cámara, hay que ver también cuáles son las prioridades de todos los grupos parlamentarios y reconociendo pues que la coalición gubernamental pues tendrá prioridades en específicas, y también creo que habrá algunos puntos en los que podamos coincidir, no necesariamente en todos estar con una polarización extrema, sino habrá temas prioritarios en los que podremos coincidir. Por ejemplo, pues ahora esta ley a propósito de detener el feminicidio, me parece que será uno de los puntos de coincidencia de todos los grupos parlamentarios. Seguramente, si se hace bien y si se redacta bien y toca discutirla en el siguiente periodo ordinario de sesiones, por ejemplo, esta posibilidad de regular para las niñas, niños y adolescentes las plataformas y la tecnología. Gracias a ti. Continuamos con Francisco Rubio, de Financiero Televisión. A tus órdenes, Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo está, presidenta? Buenas tardes. Un poco relacionada a la pregunta de mi compañero Félix Muñiz, sí, en torno a lo que se puede o no decir, pero con base en lo... ¿Gusta que se lo abra? Sí, no, es que está usada. ¿Alguien me regalaría una? ¿Me regalan una? Gracias, Francisco. ¿Viste? Eres el único que estaba humanamente. Gracias, amigo. A tus órdenes. Sí, le decía, el fin de semana Donald Trump retoma una columna de un rotativo de los Estados Unidos. Lo dice. En donde se hace una crítica del combate al narcotráfico en México. La ruta primera sería, ¿qué se puede prensa mexicana decir o no decir al respecto? Retomar, decir, bueno, Donald Trump se está sumando a esta columna y con base en ello está haciendo la siguiente crítica. Y la segunda, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, la refuta. ¿Se dice o no se dice? ¿Estamos o no estamos dentro de la ley? Para empezar. Gracias. ¿Quieres la segunda de una vez? De una vez la segunda. Sí, señor. Pues ya Andrea Chávez en Chihuahua, ya Andrés Manuel López Beltrán en Tabasco, ya iniciaron sus campañas. Aquí la autoridad del INE, tengo entendido, están de vacaciones. ¿Qué pasó? ¿Quién les pompa campañita, por una parte? Y la otra, el INE debería de estar atento en los gastos que están haciendo en este momento para, en su momento, sumarlos a los gastos de campaña y no rebasen el tope de gasto de campaña, independientemente de lo que llegue a determinar en lineamientos la autoridad electoral. Gracias. Gracias a ti, querido Francisco. Lo primero, sí, claro que vi el acompañamiento del presidente Trump hacia lo escrito, y también escuché hoy la posición de la presidenta de México.
yo reitero, necesitamos dar una respuesta contundente a nuestro mayor socio comercial de que sí se aplica la ley en este país, de que sí se va a combatir a aquel político que esté metido con algún cártel. Es necesario para las familias en México, porque eso garantizará paz y seguridad, y también es necesario para nuestra relación con nuestro mayor socio comercial. Todo lo demás puede quedarse en el discurso o puede quedarse en una posición hacia el electorado de allá o de acá. Pero lo de fondo, lo importante, es que por supuesto haya una posición, una actitud clara, leyes y políticas públicas que demuestren que aquel político corrupto metido con el narcotráfico va a ser señalado, va a ser investigado y va a ser sancionado. Todo lo demás es politiquería. Necesitamos como país, más allá de lo que digan en otras naciones, necesitamos como país a nuestras familias darles paz, seguridad, darles la posibilidad de salir de su casa y regresar sanos y salvos. Es terrible el miedo que millones de mexicanos sienten al salir de su casa, y eso no es normal, no es humano y no debería permitirse. Y segundo, más allá de... Gracias a ti. Más gracias, Francisco, gracias. Más allá de nombres y apellidos, incluso de partidos, Paréntesis, sí, señor. Con este otro tema. Se capturan a presuntos delincuentes, presuntos narcotraficantes, se remiten a las autoridades estadounidenses porque aquí no tienen pruebas. Pero ¿qué pasa con todo ese dinero que lograron acumular estos cárteles de la droga, los líderes de los cárteles de la droga? No se habla de ellos y no se habla de que pueda ser recuperado en beneficio de México. Bueno, sí, digamos, claro que lo hacen y claro que sucede, nada más que sucede, por ejemplo, si es en Estados Unidos, para el pecunio o el erario allá. Por eso es que de inicio necesitamos investigarlos aquí, sancionarlos aquí y que se recupere el recurso para paliar muchos municipios que están absolutamente lastimados por la inseguridad. Sí se hace, el problema es que no se hace en México. Y el segundo tema, de manera absolutamente objetiva, los actos anticipados de campaña se deben sancionar. Así de claro, porque eso dice la ley. Si hay una persona que está usando recursos públicos, que está llamando al voto, que está haciendo campaña, que está en una pre-campaña fuera de la ley, claro que debe ser investigada y en su caso debe tener la sanción correspondiente. Si no, pues ¿para qué hemos construido durante décadas el marco legal en términos electorales? Para dejarlo más claro, estamos hablando de Andrea Chávez y de Andrés Manuel López Beltrán. Estamos hablando de cualquier político o política a lo largo y ancho de este país, con cualquier ambición, me refiero a municipal, estatal, federal,
legislativa, el que sea. La ley es la ley para todos. Gracias. Finalmente, diputada Angélica Melín, de MBS. Angélica, a tus órdenes. Gracias, diputada. Buenas tardes. Precisamente sobre este tipo de temas que usted plantea y lo que hace un rato publicó en sus redes sociales el diputado Monreal, él le pide a su partido, entendimos el mensaje del coordinador morenista, que en las reglas para competir por los distintos cargos que pondrá Morena, que no les pida a los legisladores en funciones que se separen del cargo, aunque aspiren a reelección o a cualquier otro puesto de elección popular. Yo quiero preguntarle sobre las reglas que se establecerán aquí en la Cámara para los legisladores de cualquier partido que tengan esta aspiración o de reelegirse o de competir por otro puesto. No sabemos si ya están platicando en los órganos del gobierno de la Cámara de esto, qué previsiones se tienen a ese respecto, cuándo veríamos reglas en esa materia, diputada, y si usted que tenga conocimiento o si cree, más bien si cree que sería justo que quienes aspiren o a la reelección o a otro puesto sigan ejerciendo el cargo de diputados, porque eso les da un foco y les da espacios en los medios y les da visibilidad, que a final de cuentas lo que buscan es promocionarse. Quisiera hacerle todas esas preguntas con respecto a este tema. Gracias, Angélica. Mira, por ser un tema de un partido político distinto al mío, si me permites voy a verbalizar de manera absolutamente respetuosa y diré, ellos decidirán. O sea, me refiero a el partido de Morena definirá sus reglas, definirá si les piden solicitar licencia, como ahora está sucediendo para quienes aspiran a las gubernaturas o no. Yo creo y espero que siempre, tanto Morena como todos los demás partidos, pues lo hagan en el marco de la legalidad. Me refiero a no con una posibilidad de violar la ley, sino al contrario, de apegarse a la misma, sobre todo para quienes hacemos leyes en términos, digamos, de congruencia. Entonces, yo creo que será una decisión del partido político de Morena y ojalá y pues lo puedan hacer sin lugar a dudas en las mejores condiciones posibles. No hay, al día de hoy, digamos, la primera semana de agosto, estamos a menos de un mes de que inicie el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año legislativo, no hay, cuando menos, una comunicación con una servidora como presidenta de la Cámara para construir ese acuerdo. Ahora, hay que decirlo, en anteriores ocasiones se construye desde las coordinaciones. Me refiero a los grupos parlamentarios, hacen una discusión interna y posteriormente entre los grupos parlamentarios para llegar a esas definiciones de cuáles van a ser las reglas para los legisladores que aspiren nuevamente a ser legisladores. Y recordaremos que en esta legislatura, en Cámara de Diputados, todavía podrá darse la reelección. Así es que yo supongo que sucederá en el momento procesal, y también es una mera especulación porque no lo tengo de cierto, me refiero a no hay un emplazamiento, ni una convocatoria, ni una invitación, ni nada, pero supongo que sucederá a propósito pues ya del inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones. ¿El acuerdo tendría que trabajarse entre mesa y junta de coordinación o puede ser solo Jucopo? Jucopo, exacto, Jucopo. O sea, por eso yo decía, primero tiene que ser un poco como una definición interna de cada grupo, ¿no? Y luego cada grupo parlamentario habrá de fijar su posición, pero es en la Junta de Coordinación Política, no es en la mesa. Perdón, ¿qué deberían hacer los legisladores? Hemos visto que en anteriores legislaturas además firmaban una carta comprometiéndose a que no ocuparían recursos a su disposición de la Cámara para hacer proselitismo, promoverse, utilizar pues los insumos oficiales del recinto para hacer esta promoción. Claro. Para usted, ¿qué reglas deben establecerse en esa materia desde su punto de vista? Pues mira, la legislatura pasada era yo senadora y la verdad es que está muy bonito y es muy emotivo la firma de una carta y seguramente hasta muy visual y muy comunicable, pero la realidad es que con o sin carta ningún servidor público
debe ocupar recursos del erario, o sea, recursos de los mexicanos, recursos de los impuestos de los mexicanos para hacer una campaña para la cual se va a beneficiar él o su partido. Yo espero que haya sensatez de todos los grupos parlamentarios y de todos los legisladores y legisladoras para hacer que la ley sea respetada en principio por uno mismo, que es el que la emite. Yo creo que, por supuesto, los lineamientos, el acuerdo, en fin, pues será bueno, siempre bueno, pero hay una ley claramente específica que te imposibilita a ocupar recursos del erario para, no sé, hacer una campaña, llamar al voto, pedir el voto a favor de algún partido político, de alguna persona. Eso claramente es ilegal y debería de ser señalado y evidentemente sancionado. Lo equitativo sería que quien aspire en esta Cámara que pida licencia. Es que esa es una discusión, esa es justo la discusión que se tendría que dar. Y a mí me parece, te lo digo, a mí me parece que hay que esperar a ver cuáles son las posiciones de los grupos parlamentarios. Pero pidan o no pidan licencia, los legisladores deben respetar la ley. Me refiero a, pues a lo mejor estás en licencia, pero estás ocupando un salón para traer a 500 personas de tu electorado, y eso es ilegal, está mal y es inmoral. Entonces, más allá de esa discusión, que es una discusión, digamos, a la espera de lo que se apruebe, pues la ley es la ley. También hemos visto que, por ejemplo, sobre todo en el legisladores de Morena y la coalición mayoritaria, hacen eventos o asambleas donde difunden cosas de su partido, pero utilizan el logotipo de la Cámara y sus nombres como diputado tal, diputada tal. ¿Eso es correcto, diputada, o se tendría que regular? Bueno, es que depende del caso concreto. Querida Angélica, hay que ver, digamos, en qué formato, para qué evento, con qué objetivo. Una cosa es que evidentemente hagas en función de tus facultades como legislador, pues acciones que tienen que ver con la naturaleza de tu encargo, y otra cosa es evidentemente que hagas proselitismo, depende, pero yo creo que pues, es muy claro quien lo hace de manera dolosa o de manera ventajosa, si me permites la expresión, pues ese se tiene que reclamar y se debería sancionar, porque los mexicanos pagan impuestos para que les resolvamos todas las problemáticas que hay en este país. No pagan impuestos para que un político se beneficie de manera personal de ese recurso en específico. Y yo creo que, lo dije desde el primer día que tomé este cargo, yo creo que estamos obligados a prestigiar la política, hacerlo de manera honorable. Se necesita por el bien de México. Justo hoy platicaba en la mañana con los moneros, con los caricaturistas que me reuní. Es que vale la pena, es importante, es necesario, digamos, un rostro positivo, un rostro ético. Hay que hacerlo bien. México se merece buenos legisladores, se merecen buenos parlamentarios, se merece legisladores que les den respuesta a tantas exigencias ciudadanas. Y si algunos de ellos quieren reelegirse, pues está muy bien. A mí me parece, incluso yo particularmente creo que es mejor tener un legislador experimentado que a uno que llegue, medio sepa poco, aprenda y el tercer año se vaya, y entonces ya el ciudadano nunca pudo tener una iniciativa buena, inteligente, porque pues la curva de aprendizaje es muy grande, ¿no? Yo sí creo en la carrera parlamentaria, yo soy un ejemplo de una carrera parlamentaria, pero no puedes, aspirando a tener más cargos, ocupar recurso público, ocupar recurso del erario. ¿Valoró si va por la reelección? Justo eso me preguntaron hoy en la mañana los compañeros moneros, caricaturistas. No lo tengo definido, evidentemente es una decisión que habré de tomar junto con mi partido. Soy, como ustedes bien lo saben, pues una militante
de mi partido desde hace casi 3 décadas y yo creo que estaré en donde a la democracia le sirva un perfil como el mío. O sea, sí necesitamos, por supuesto, seguir defendiendo, seguir creyendo en la pluralidad. Lo razonaba yo ahora que tuve la oportunidad de acudir la semana pasada, el viernes, a Veracruz. Esa imagen de una mujer panista en un evento republicano, porque estaba el presidente de la Corte y estaba la presidenta de la República, de una mujer de oposición en un espacio de 35 personas, y siendo yo la única persona con una visión ideológica distinta, la verdad es que se hace necesaria, digamos, aspirar, buscar que haya más pluralidad, porque el país es plural, porque las visiones en México son distintas. Lo vemos en nuestra familia, lo vemos en nuestras mesas, lo vemos en los espacios en donde si hay 10 personas, estoy segura que la mitad tiene una visión y la otra mitad tiene otra, y a lo mejor 2 de esas 10 personas digan ninguno me gusta, pero eso es la pluralidad. Y bueno, pues estaré en donde el partido crea que vale la pena seguir construyendo para México y para la democracia en este país. Pero usted si quiere, se ve. Pues mira, hay distintas opciones, así es que veremos qué disponen. Soy absolutamente creyente, ustedes lo saben. Oro todos los días, rezo todos los días, medito casi todos los días. Y pasará lo que tenga que pasar. Yo estoy más que agradecida con la vida, con todo lo que me ha pasado. Soy una mujer de una familia producto del esfuerzo. Nadie en mi casa ha tenido privilegios porque venimos de una mamá que tenía una cocina económica. Así es que yo no estoy más que agradecida con Dios y con la vida. Muchas gracias a ti. Diputada Maxi Peláez. Gracias. Yo tengo 2 preguntas. Este llamado a que los ciudadanos, los empresarios de medios de comunicación, periodistas, participen, ¿es porque hay alguna sospecha de que se puedan imponer posturas como ha sucedido en otros foros? Mira, querida Maxi, en este momento está abierta una convocatoria con unos lineamientos definidos que claramente hay algunas redacciones que son muy preocupantes y que alertan a posiblemente lastimar la libertad de prensa o la libertad de expresión. Entonces, si no participa la ciudadanía, si se deja pasar o si se hace creer que esos lineamientos están bien, podemos tener un riesgo brutal a la libertad en este país. Así es que hay que participar, hay que estar, debatir, discutir y hacerle saber a la autoridad, a la comisión que está haciendo estos lineamientos, que hay riesgos puntuales, preocupantes. Si no se da claridad en las palabras y si se deja a la subjetividad, pues evidentemente estaremos en un proceso muy difícil a futuro. Esto de que el gobierno sea el que vigile a los defensores de las audiencias de los medios, pues va a ser una cosa brutal, pues es tener el zapato en el cuello, y eso sí va a afectar a los medios de comunicación, por supuesto va a afectar a los periodistas, pero sobre todo va a afectar a la ciudadanía, que ya no va a tener la información totalmente clara e incluso, digamos, distinta a la del gobierno. ¿Por qué? Porque o hay un miedo fundado a multas, a sanciones, o hay una autocensura. Yo estoy absolutamente clara, hay que participar en esta convocatoria y hay que dejar claro las tantas preocupaciones que estamos oyendo, leyendo o
dialogando a lo largo y ancho de este país a propósito de los lineamientos que están a consulta. Tengo una pregunta más, perdón. Sobre el caso de la reelección, porque digo, esta va a ser la última ocasión en que los diputados federales puedan reelegirse. Sí. Hoy me llama mucho la atención un mensaje que posteó en redes sociales el diputado Ricardo Monreal, donde le pide a su partido que cambie las reglas y que no los obligue a pedir licencia, porque él dice, ahorita, bueno, ya 41 pidieron licencia para el proceso interno de Morena. Y la pregunta que bueno, él señala que si no se cambia la regla esta de que no pidan licencia o de que no los obliguen a pedir licencia, el riesgo que corre su bancada es de que ya no hay suplentes, y el voto no estaría garantizado para las reformas que ellos traen enlistadas, que son como 19, y entonces pues no habría voto garantizado para esas reformas. Yo quisiera preguntarle si en este sentido es acomodarse la ley o cómo lo podemos tomar. Gracias, querida Maxi. Si me permites, voy a hacer una reflexión más o menos en los mismos términos que le hice hace unos minutos. Siendo un tema de Morena, de un grupo parlamentario distinto al mío, yo seré respetuosa, digamos, de sus decisiones, como espero que también sean respetuosos de las nuestras, me refiero en términos de partido. Y bueno, pues esta definición, incluso esta solicitud y en su caso la definición, pues será una decisión de la dirigencia y de los legisladores del grupo mayoritario. Yo respeto, digamos, las posiciones internas que tienen. Yo espero que entre partidos políticos y entre grupos parlamentarios nos podamos respetar todos bajo una base prioritaria, y es respetar la Constitución y las leyes electorales. Si hay algunas reglas internas de los partidos con fechas o con metodologías, todas esas deben siempre respetar la Constitución y el andamiaje electoral que nos hemos dado. Ojalá y así sea. ¿Pero no es una falta de respeto al ciudadano? Pues es una decisión yo siempre lo he dicho aquí, cada legislador, cada legisladora es responsable de sus actos, de sus dichos, de su forma de actuar, de sus definiciones. Yo creo que cada legislador, cada partido político, cada grupo parlamentario pues, es responsable de sus definiciones. Pero esa definición se podría imponer en la Cámara porque Morena es el mayoritario. Lo que pasa es que ya, digamos, ya no en términos legales, lo comentaba muy bien Maxi, es una definición de las reglas que los partidos políticos, los comités, digamos, tanto municipales, estatales o nacionales, habrán de dar para, dependiendo de cuál sea el nivel de decisión, ¿no? Ya sea para un regidor, para un diputado local, para un diputado federal, para un gobernador, en fin, cada uno habrá de definirlo en función de sus partidos. Pero yo digo que más allá del partido político del que estamos hablando, pues lo primero que tienen que hacer es respetar la ley. Sí entiendo, por supuesto, la preocupación a propósito de pues, que haya una salida masiva de legisladores por las reglas que se den en uno u otro partido. Yo también creo que es una definición que habrán de dar los partidos políticos en función de lo que ellos, supongo, entienden como positivo, pero cualquiera que sea esa definición no debería violar la ley electoral, ni hacer uso de recursos públicos, ni, por supuesto, estar en actos anticipados de campaña. Muchísimas gracias. Muchas gracias.